a las que podríamos, digamos, manejar. Obviamente, cuando tenemos una lipólisis, se pueden manejar presiones y temperaturas mucho menores. Y esta lipólisis ocurría, ¿se acuerdan?, a bajas actividades de agua. ¿Por qué? Porque los triacilglicéridos ya de por sí tienen gran movilidad, ¿sí? Por lo tanto, esa gran movilidad hace que entren en contacto rápidamente con las lipasas. Y después se acuerdan que habíamos dicho que los ácidos grasos que estaban más expuestos eran los que estaban unidos a los carbonos 1 y 3 del glicerol. Acá habíamos visto algunos ejemplos, ¿sí?, de las lipasas dentro de lo que son los aceites vegetales y de las lipasas o el efecto que producen, por lo tanto, en la leche. ¿Sí? Esta lipólisis en algunos alimentos es deseable, ¿sí? Y en otros no tanto. En los quesos, por ejemplo, se busca que haya lipólisis, porque esta lipólisis lo que hace es justamente degradar los ácidos grasos, que en el caso particular de la leche son de cadena corta. Entonces, cuando obtenemos los quesos, en realidad lo que uno hace es obtener justamente ese flavor o ese aroma característico de los leches obtenido a partir de una lipólisis buscada, ¿sí? En el caso particular de la leche, en realidad capaz que se puede permitir un cierto grado de lipólisis, pero no tan fuerte. Y en los aceites vegetales lo que se hace es, se obtiene una lipólisis, o en realidad se produce una lipólisis, pero después, ¿qué pasa? Esos ácidos grasos que quedan expuestos, digamos, en el aceite como fruto de la lipólisis, se tienen que eliminar. ¿Por qué? Porque esos ácidos grasos son susceptibles a la oxidación, ¿sí? Principalmente si son provenientes de los aceites vegetales que tienen cierto grado de insaturación. Entonces, esos ácidos grasos insaturados se pueden oxidar. Entonces, para evitar esta oxidación, lo que uno hace es neutralizar los ácidos grasos que se obtuvieron a partir de la hidrólisis, ¿sí? Bueno, esto es lo que les estaba comentando recién, ¿sí? Que a partir de las lipasas se obtienen ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, por un lado, pueden contribuir al sabor de quesos, leche y chocolate, ¿sí?, que es deseado. En otros casos causan sabores desagradables, por eso que hay que neutralizarlos. Y además generan espumas. ¿Por qué generan espumas? Porque justamente los ácidos grasos son emulsionantes, tienen función emulsionante. ¿Por qué? Justamente como tienen una cabeza polar y una cola hidrofóbica, ¿sí?, son sustancias anfipáticas. Las sustancias anfipáticas, ¿qué función tienen? Tienen la función de que pueden migrar a la interfase, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Migran a una interfase, por ejemplo, en una solución de aceite con agua. Migran a la interfase, colocan sus grupos polares en contacto con el agua, colocan su cola hidrofóbica en contacto, ¿sí?, con la fase oleosa, y eso baja la tensión interfacial y puede generar espumas, ¿sí? Por eso es que por lo general se los trata de neutralizar o remover de la producción comercial. Bueno. Después teníamos la transesterificación, ¿se acuerdan? Que en realidad era una hidrólisis, que en realidad lo que ocurre es uno busca la redistribución de los ácidos grasos dentro del glicerol, ¿sí? Entonces, se reordenan los ácidos grasos y esta hidrólisis o transesterificación puede ser dirigida o no. Entonces, habíamos visto este caso, ¿sí?, donde teníamos dos grasas, digamos, simples, que mediante una hidrólisis estos ácidos grasos se reordenan en las nuevas moléculas de glicerol y se obtienen dos grasas completamente diferentes. Obviamente esto le va a conferir propiedades físicas y nutricionales completamente diferentes, ¿sí? Y eso es justamente lo que se busca. Y después teníamos la hidrogenación, ¿sí? En realidad habíamos dicho que el fin último de la hidrogenación era hacer que los ácidos grasos se conviertan de insaturados a saturados. ¿Por qué? Bueno, con dos funciones principalmente.
Primero, que sean más estables, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ácidos grasos insaturados, se acuerdan que sufren oxidación, que lo vamos a ver después, porque el oxígeno ataca los dobles enlaces. Entonces, cuando nosotros los transformamos en saturados, estos son ácidos grasos mucho más estables. Y por el otro lado, ¿por qué? Para aumentar el punto de fusión, ¿sí? Entonces, también eso hace que sean compuestos mucho más fáciles de manipular durante su procesado. Entonces, cambia la textura. Entonces, lo que hacíamos justamente con la hidrogenación es transformar los aceites líquidos en sólidos o semisólidos, ¿sí? Son mucho más manejables, lo que les comentaba recién, y menos reactivos porque son saturados. La reacción ocurría a presión y bueno, temperatura con níquel como catalizador y tenían que ser aceites, ¿se acuerdan? Secos, porque si nosotros teníamos presencia de agua, lo que ocurría era la hidrólisis de los triacilglicéridos. Esos ácidos grasos envenenaban el níquel. Ahora, ¿qué pasa? Lo que habíamos visto es que de la hidrogenación no solo obteníamos a partir de los ácidos grasos insaturados ácidos grasos saturados, sino que había dos tipos de isomerización, ¿sí? La isomerización geométrica y la isomerización posicional. Entonces nosotros a partir de un doble enlace lo que podíamos obtener era la saturación total, que era el enlace simple, podíamos tener que pasaba de trans, ¿sí? Del isómero trans al isómero, perdón, del cis al trans. ¿Se acuerdan que naturalmente los ácidos grasos habíamos dicho que eran cis? ¿Sí? Pero a partir de la hidrogenación lo que podemos lograr es justamente una isomerización geométrica, ¿sí? Que pasa de cis a trans. Después lo que podemos obtener también, ¿se acuerdan? Era una isomerización posicional, o sea, cambiaba la posición del doble enlace. Seguíamos teniendo un ácido graso insaturado, pero ahora obtenemos otro ácido graso insaturado. Y después, bueno, obviamente combinaciones de las anteriores. Lo que habíamos visto igual que siempre aumenta el punto de fusión, ¿se acuerdan? Porque en realidad, ya sea porque uno satura o porque transforma de cis a trans, en realidad el punto de fusión tanto de una grasa trans como de un saturado siempre van a ser mayores, ¿sí? Que para el ácido graso cis. Bueno, acá habíamos visto el caso de la hidrogenación, particularmente sobre el ácido oleico, ¿sí? Que teníamos las tres opciones. En realidad pasar de cis a trans, la saturación y después el isómero posicional, ¿sí? Donde en realidad había cambiado de posición el doble enlace. Habíamos visto el caso de la hidrogenación selectiva, ¿sí? Esto generalmente ocurre en las grasas que están formadas por distintos tipos de ácidos grasos con distintos grados de insaturación. Vimos el caso del aceite de soja, ¿sí? Que en realidad está formado en su composición por distintos tipos de ácidos grasos, el esteárico, el oleico, el linoleico y el linolénico. Y en realidad lo que vimos es que la hidrogenación ocurre de manera selectiva, ¿sí? Como primero se empiezan a hidrogenar los ácidos grasos más insaturados, como el linolénico y el linoleico, ¿sí? Entonces estos se empiezan a consumir justamente porque se están saturando, ¿sí? Y se empiezan a transformar en el monoinsaturado, ¿sí? O sea que ¿sí? Pasa con dos saturaciones a una, y pasa de 3 a 1, ¿sí? Se hidrogenan, además de que empieza a haber otros isómeros también trans, ¿sí? Entonces, hay un aumento, ¿sí? Hasta que después ya todo esto, en realidad que es el monoinsaturado, se empieza a hidrogenar y entonces ahí sí empieza a aumentar la concentración del ácido graso saturado. Bueno, y esto en realidad tiene que ver con lo que, con lo que les comentaba recién, que siempre los isómeros que tienen trans, ¿sí? Van a tener un mayor punto de fusión que los cis. Entonces siempre se obtienen triglicéridos con un punto de fusión más alto. Eso hace entonces que transformemos los líquidos en grasas sólidas o semisólidas.
mejora la estabilidad y en el rótulo siempre tiene que aparecer que esas grasas son trans o parcialmente hidrogenadas. Bien, y ahora vamos a la última reacción, ¿sí? Que es la reacción de oxidación, que es un tipo de rancidez, ¿sí? Porque en realidad tenemos dos tipos de rancidez, la hidrolítica y enzimática y la rancidez oxidativa o es la autooxidación, ¿sí? La rancidez hidrolítica y enzimática es una oxidación que en realidad se produce por una enzima. Esa enzima es la lipasa, que la vamos a ver después más adelante cuando veamos las enzimas, ¿sí? Que en realidad son proteínas. Y esas lipasas lo que hacen es justamente producir la oxidación y se liberan ácidos grasos de cadena corta que van a proveer aromas rancios, ¿sí? En algunos casos, como por ejemplo el yogur y algunos quesos, en realidad son reacciones controladas que, bueno, justamente generan ese off of flavor, ¿sí? Que tienen este tipo de productos. Y después tenemos la rancidez oxidativa, que es la producida, bueno, por el propio oxígeno, ¿sí? Donde no intervienen enzimas, y es la principal causa de deterioro de las grasas. Esta rancidez oxidativa en realidad solamente afecta a los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Por eso siempre hablamos que los ácidos grasos saturados son estables, y es una reacción que ocurre por radicales libres. O sea, vamos a ver ahora que que se desencadena una reacción donde aparecen radicales libres, esos radicales libres empiezan a descontrolar, hay como una etapa de propagación y se forman hidroperóxidos, que después esos compuestos se van a ir combinando, se van a ir rompiendo y se van a obtener sustancias de bajo peso molecular, ¿sí? Entre ellos aldehídos y cetonas, que ustedes saben que tienen olores y sabores fuertes, ¿sí? Tendiendo a desagradables. Es ese olor rancio que uno siente, por ejemplo, en un aceite de fritura cuando se usó mucho tiempo, ¿sí? Que es como un olor a pescado, como un olor rancio, feo. Bueno, eso ocurre en realidad cuando esas grasas están oxidadas. Y ese olor tiene que ver con esos aldehídos y cetonas de bajo peso molecular. Entonces, el mecanismo por el cual las grasas y los aceites se oxidan consta de 3 etapas. La primera siempre es la de iniciación, ¿sí? Donde se forma un radical libre. Este radical libre se va a formar a partir de un ácido graso insaturado, ¿sí? Entonces, a partir de este ácido graso insaturado, que ahora vamos a ver qué pasa, se forma un radical libre. Después viene la etapa de propagación. Estos radicales libres se empiezan a reaccionar entre ellos, los radicales libres reaccionan con otros ácidos grasos y van como transfiriendo ese electrón desapareado, entonces siempre tenemos radicales libres que están dando vueltas. Por último, la etapa de terminación, que lo que ocurre es que esos radicales libres se asocian entre ellos, ¿sí? Entonces ya no hay más radicales libres, sino que son compuestos. Pero estos compuestos, que generalmente se los llama los hidroperóxidos, en realidad lo que ocurre es que se empiezan a romper, ¿sí? Y entonces se forman productos de bajo peso molecular. Y estos, aldehídos, cetonas, etcétera, etcétera, ácidos, son los responsables de ese olor rancio. Bien, entonces, ¿cómo se inicia esta reacción? Primero es por la energía de la luz, ¿sí? Que generalmente incide, y esa luz lo que hace es eliminar un electrón del ácido graso. Puede ser que también sea iniciada por la enzima, ¿sí? Que es la lipoxigenasa. Esta reacción también se puede, digamos, inactivar mediante el blanching, ¿sí? Que es un tratamiento, no sé si ustedes lo conocen, que es un tratamiento en agua a una temperatura menor de los 100 grados centígrados, generalmente es una temperatura entre, puede ser 70, 80, 90, se lo deja por ahí 5 minutitos y con eso se inactivan las enzimas. También puede ser propiciada, ¿sí? Por la presencia de iones metálicos, por ejemplo, cobre y hierro, que en realidad ustedes dirán, pero ¿de dónde pueden venir esos iones metálicos? Bueno, por ejemplo, de alguna superficie metálica, ¿sí?
que se pueden desprender. Entonces eso justamente lo que hace también es fomentar la oxidación. Entonces pueden venir exactamente de los equipos, ¿sí? O de alguna otra fuente. Para ello, por ejemplo, se puede utilizar algún agente quelante como el EDTA, ¿sí? Y también de qué depende, depende de la distribución de los lípidos en el alimento y en el área de exposición. O sea, cuán expuesto está el lípido, ¿sí? En contacto con el oxígeno. Por ejemplo, si nosotros tenemos margarina y mayonesa, ¿sí? La margarina, en realidad, en la margarina, la fase continua es el aceite, ¿sí? Entonces, porque ¿qué pasa? Es una emulsión de agua en aceite. Entonces, siempre acuérdense que cuando uno habla de emulsión de agua en aceite, ¿sí? El que va segundo, en realidad, es la fase continua. O sea, que son gotas de agua, ¿sí? En aceite. Significa que si la fase continua es el aceite, ¿sí? Principalmente, entonces, la fase lipídica va a ser la que va a estar en contacto con el aire. En el caso de la margarina, estamos hablando. Entonces, como justo la fase lipídica es la que está más en contacto con el aire, ¿sí? Porque son gotas de agua en aceite, justamente tiende más a la oxidación que la mayonesa. Que la mayonesa es al revés, es una emulsión de aceite en agua, o sea, son gotas de aceite, ¿sí? En agua. Entonces acá tenemos que esa fase acuosa, ¿sí? Está más en contacto con el oxígeno. Entonces protege a las gotitas de aceite de la oxidación. Entonces va a ser más estable una mayonesa que una margarina, ¿sí? Por el simple hecho de que está más expuesto en un producto que en el otro la fase oleosa. Entonces, digamos que el inicio de la oxidación depende de muchísimos factores. De que si hay o no enzimas, de que si hay presencia de iones metálicos, si están en contacto con la luz, por eso que muchas veces se utilizan envases opacos, ¿sí? Justamente, además del tipo de alimento y, bueno, y cuán expuesta está su fase oleosa. Entonces, bueno, acá les muestro un cuadrito de cuáles son los factores que promueven la oxidación lipídica y cuáles son los que la inhiben. Obviamente, eso es promovido por altas temperaturas, ¿sí? O sea que una forma de inhibirlo es mediante la refrigeración. Lo promueven los metales, como vimos recién, entonces una buena forma es mediante secuestradores como el EDTA, ¿sí? También son promovidos por los peróxidos de grasas oxidadas. O sea, si nosotros, por ejemplo, para freír utilizamos un aceite que ya ha sido utilizado, en realidad ese aceite ya tiene los peróxidos, ¿sí? De una oxidación anterior. Entonces, bueno, justamente esos peróxidos van a estar después actuando para promover una nueva oxidación. Bueno, ¿cómo se puede evitar esto? Mediante la utilización de antioxidantes. La lipoxigenasa, ¿sí? Que se puede entonces neutralizar mediante un escaldado, que fue lo que comenté recién. El oxígeno, esto es fundamental, ¿sí? El oxígeno es lo que produce la oxidación principalmente. Entonces, lo que se puede hacer es, por ejemplo, envasar al vacío, ¿sí? La luz, se puede inhibir esto entonces utilizando un empaque que sea un poquito más opaco. Y después habíamos hablado de que siempre actuaban sobre los ácidos grasos insaturados. Entonces, bueno, lo que se puede hacer es justamente una hidrogenación. Profe, Acá tenemos... lo que era Hola, sí. No te escucho, ¿cómo? ¿Podrías repetir lo que era el escaldado? El escaldado es un tratamiento térmico, ¿sí? Que consiste, a ver, en una combinación de tiempo y temperatura, no es siempre el mismo, ¿sí? Pero siempre son temperaturas menores a los 100 grados centígrados, ¿sí? Es como colocarlo en agua a temperaturas menores de 100 grados centígrados. Pueden ser 70, 80, 90 grados centígrados y distintos tiempos. Obviamente que cuanto mayor temperatura, ¿sí? Menor va a ser el tiempo. Generalmente está alrededor de los 2, 3, 5 minutos. Es lo que se hace, por ejemplo, con el brócoli, ¿sí? Que uno es como que lo escalda y como que le hace un blanching
Entonces, en realidad, la finalidad del blanching es inactivar enzimas. Entonces, uno inactiva esas enzimas y entonces después, por ejemplo, lo podés almacenar tranquilo porque uno sabe que esas enzimas no van a actuar después sobre el producto. Esas enzimas pueden ser enzimas que vayan a oxidar, como estas enzimas, que son las lipoxigenasas, o en realidad pueden ser otro tipo de enzimas. Por ejemplo, enzimas que producen el ablandamiento de los tejidos, ¿sí? Entonces hay muchas enzimas que producen en realidad daños sobre el vegetal, ¿sí? Puede ser, ya te digo, porque lo oxide, porque lo ablande, porque lo pardee, ¿sí? Entonces yo, ¿qué hago? Aplico un blanching, entonces yo inhibo a la enzima esa y tengo una mayor vida útil del vegetal. Ese es el blanching. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo o, bueno, cuáles son las etapas? Dijimos, la de iniciación. Fíjense, acá el RH es el ácido graso insaturado, ¿sí? ¿Por qué aparece como el RH? Porque en realidad va a ser una cadena con carbono, ¿sí? Y con hidrógenos, y en realidad el hidrógeno aparece como aparte porque este va a ser el que va a ser eliminado, ¿sí? Del ácido graso. Entonces tenemos el RH, que en algún momento se convierte en un radical libre y un hidrógeno libre, ¿sí? O sea, pierde este hidrógeno del doble enlace. Este es un ácido graso insaturado. Pierde un hidrógeno y se convierte en un radical libre. La propagación, bueno, justamente, ¿en qué consiste? Que este radical libre se va a combinar con el oxígeno. Acá ocurre la oxidación propiamente dicha. Y se forma este compuesto, que es el radical hidroperóxido, ¿sí? O sea que en realidad es el radical del ácido graso combinado con una molécula de oxígeno. Y este radical hidroperóxido va a ser el que genera, ¿sí?, esta propagación o esta degradación descontrolada, porque se empieza a combinar con nuevos ácidos grasos insaturados, ¿sí? Y esto entonces forma un nuevo radical libre de este nuevo ácido graso, ¿sí?, que por ahí es diferente que este que estaba acá, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el mismo, porque ustedes recuerden que las grasas y los aceites eran los triacilglicéridos, ¿sí? Y se acuerdan que unidos al glicerol teníamos 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden ser los mismos o pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces, este R puede o no puede ser el mismo que este ácido graso que estaba acá arriba. Lo que sí sabemos es que es insaturado, ¿sí? Porque este protón que pierde es el que obtenemos, el que estaba unido en el doble enlace. Entonces obtiene un nuevo radical y esto que es el hidroperóxido. Este se recombina nuevamente con oxígeno y vuelve a arrancar, ¿sí?, esta etapa de propagación. Y además se forma un hidroperóxido. Este hidroperóxido es el que después se va a degradar, ¿sí?, se va a cortar acá, se forma el radical alcoxi, que es este RO, y este se degrada en aldehídos, cetonas, etcétera, que son compuestos de bajo peso molecular que tienen esos olores rancios, ¿sí? Este hidroperóxido es el que se degrada después. Bien, cuando esto ocurre durante un tiempo, ¿sí?, determinado, llega una etapa en la que lo que ocurre es que se empieza como a ir como degradando o terminando esta reacción, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que se empiezan a combinar los radicales libres entre sí y es lo que se conoce como la etapa de determinación. Entonces, por ahí se unen 2 radicales de los ácidos grasos, ¿sí? Se unen 2 radicales hidroperóxidos y bueno, ya como que se va cortando esta reacción descontrolada, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre esta primera parte? ¿Sí? Que dijimos justamente es que el ácido graso insaturado, ¿sí?, pierde un electrón. Bueno, la formación directa de un radical libre a partir de un ácido graso insaturado de por sí solo, ¿sí?, es muy difícil. Si bien la energía que se requiere es baja, se requiere de catalizadores. ¿Por qué? Porque en realidad el oxígeno,
¿sí? En su forma normal, ¿sí? Que en realidad está como triplete, ese oxígeno no es muy electrófilo, ¿sí? O sea, que sea electrófilo es que va a ir a actuar sobre los dobles enlaces. ¿Cuándo ese oxígeno se convierte en electrófilo? Cuando cambia de el estado triplete al singulete, ¿sí? Entonces, cuando cambia al singulete, ese oxígeno en realidad se vuelve electrófilo, se excita y actúa, ¿sí? Sobre los ácidos grasos insaturados, o sea, actúa sobre el doble enlace. ¿Qué compuestos justamente hacen que ese oxígeno se convierta del estado triplete al singulete? Bueno, compuestos como por ejemplo las clorofilas, las hemoproteínas y algunos colorantes. Y esa formación de los hidroperóxidos, ¿sí? Por el oxígeno singulete, generalmente tiene lugar por la acción de la luz, a través de los fotoactivadores o por la acción de las enzimas como las lipoxigenasas, que fue lo que hablamos previamente. Miremos ahora cuál es la energía que se requiere, ¿sí? Para eliminar justamente un hidrógeno de un enlace. Fíjense, acá tenemos todos enlaces simples, ¿sí? Saturados. Fíjense que si yo quiero remover este hidrógeno de acá, ¿sí? Necesito una energía de 100 kilocalorías por mol. Lo mismo para eliminar este hidrógeno, ¿sí? De acá, 103. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero eliminar un hidrógeno de un carbono, ¿sí? Adyacente a un carbono que tiene un doble enlace, fíjense que ya la energía baja, ¿sí? A 85. Y si encima tengo un hidrógeno que tiene de un lado un doble enlace y del otro lado el otro doble enlace, este es el que requiere de menor energía para ser removido y es lo que generalmente ocurre, ¿sí? Se remueve principalmente el hidrógeno que se encuentra, ¿sí? Entre las dos insaturaciones. ¿Por qué? Porque es justamente el que requiere de menos energía para ser removido. Bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros removemos este hidrógeno, ¿sí? Acá queda un radical libre y en realidad queda un radical que es inestable. Entonces, ¿cómo se estabiliza ese radical? Y bueno, se estabiliza mediante resonancia. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía este doble enlace, elimino un hidrógeno, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que, o sea, acuérdense que yo elimino el hidrógeno de este punto, ¿sí? No de acá. Fíjense acá. Tengo el doble enlace entre estos dos carbonos, ¿sí? Pero yo elimino el hidrógeno del carbono adyacente, ¿sí? Entonces yo tengo el doble enlace, elimino este hidrógeno, ¿sí? Que está acá marcado con rojo. Entonces, ¿cómo estabilizo este compuesto? Y bueno, justamente lo que ocurre es que este doble, digamos, enlace va a haber una resonancia entre el carbono 8 y el 10, ¿sí? O sea, primero tenemos que pierde este y el doble enlace va a estar acá y por el otro lado el doble enlace, ¿sí? Se traslada entre el carbono 8 y 9, ¿sí? Y el radical libre queda en el carbono 10. Entonces, esta estructura, ¿sí? De resonancia es lo que estabiliza al radical libre. Bueno, y esto es lo que habíamos visto que en realidad el radical hidroperóxido se combina con el nuevo ácido graso. Esto es esto. Para que lo vean, capaz que lo vemos acá. El radical hidroperóxido, ¿sí? Que se obtuvo desde acá, ¿no? Nosotros dijimos, tenemos un ácido graso insaturado. Pierde un hidrógeno, se convierte en un radical libre, en un radical hidroperóxido. Este se combina con oxígeno y queda esto, ¿sí? Queda el radical hidroperóxido que se va a combinar después con un nuevo ácido graso. Y se transforma en el hidroperóxido y un nuevo radical. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Acá. El radical hidroperóxido se va a justamente a unir a un nuevo lípido o un nuevo ácido graso insaturado, ¿sí? Entonces va a tomar el hidrógeno de este nuevo ácido graso y va a formar el hidroperóxido y va a generar un nuevo radical libre de otro ácido graso, ¿sí? Y este después vuelve a arrancar. Este se combina con oxígeno
y se forma este nuevo radical hidroperóxido. Se combina con otro lípido y así sucesivamente, ¿sí? Esta es la etapa de propagación. Lo que pasa que acá es para que ustedes vean que en realidad esto tiene distintas etapas resonantes. Entonces, dependiendo de dónde esté en ese momento, o sea, en cuál de estas dos estructuras, ¿sí? Esté, vamos a tener distintos compuestos, ¿sí? Podemos tener este compuesto donde digamos, alcoxi esté en el carbono 8 o puede ser que esté en el carbono 10, ¿sí? Porque estas dos son estructuras resonantes. Entonces, esto hace que tengamos distintos compuestos que después, cuando se rompen, generen otros compuestos distintos y entonces tengamos distintos tipos de aldehídos, de cetonas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los hidroperóxidos, que es lo que les comentaba recién, después se rompen en varias etapas y generan estos productos de descomposición. Cada hidroperóxido origina una serie de productos de ruptura iniciales típicos de cada uno de ellos, ¿sí? Dependen de la posición en la molécula originaria. O sea, no es lo mismo si la resonancia estaba justo en el carbono 8, ¿sí? Que en el carbono 10. Entonces, esto me da un hidroperóxido y este me da otro, que después cuando se empiece a cortar me van a dar compuestos distintos, según si yo vine por este lado o por este lado. Después, estos compuestos sufren oxidaciones, descomposiciones posteriores y, bueno, obviamente que forman una gran cantidad de radicales libres de distintos tipos. Por ejemplo, acá, ¿sí? Este es el caso de la oxidación del ácido linoleico. Este es el ácido linoleico, ¿sí? ¿Se acuerdan que tiene 18 átomos de carbono? Entonces, en este caso, nosotros tenemos doble insaturación, ¿sí? Entonces sabemos que este carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos acá, no directamente con el carbono que estaba con el doble enlace, sino el que le seguía? Este carbono tiene dos hidrógenos que están doblemente activados, ¿sí? ¿Se acuerdan que este tenía una energía de activación, de remoción bastante baja? Entonces, atacan este, ¿sí? Lo que ocurre es que hay un fotón, ¿sí? Que lo que hace es eliminar este hidrógeno. Entonces forma el radical del ácido graso, ¿sí? Se elimina este hidrógeno y se forma este radical libre. Este radical es inestable, ¿sí? Como cualquier radical. ¿Cómo se estabiliza? Vimos recién, se estabiliza por resonancia. Entonces, la resonancia en realidad, o sea, fíjense que lo que hace es entre las formas 2 y 3, ¿sí? Se transforma en estos dos híbridos, los podríamos llamar, que son los híbridos 2 y 3. Entonces, lo que ocurre es que este radical libre, ¿sí? Se corre para allá, y si no, se corre para allá y este doble enlace se va para el otro lado, ¿sí? Este es un doble enlace y este es un doble enlace. Bien, estos dos, cada uno reacciona con el oxígeno y va a formar, ¿sí? El radical hidroperóxido, que son este radical hidroperóxido y este radical hidroperóxido. Fíjense que no es lo mismo este radical que este radical, ¿sí? Porque cambió justamente el carbono del cual se une el oxígeno. Entonces, estos en realidad son compuestos totalmente diferentes, ¿sí? Este tiene el oxígeno unido al carbono 9 y este al carbono 13. Después, estos radicales hidroperóxido, ¿sí? Van a combinarse con un nuevo ácido graso insaturado. Entonces, lo que obtenemos es el hidroperóxido, ¿sí? Donde este tomó un hidrógeno del nuevo ácido graso y obviamente que se forma un nuevo radical libre, ¿sí? Que vuelve a empezar por acá, con sus dos formas de resonancia y sigue. Entonces, fíjense que a partir de un ácido graso, ¿sí? Se pueden formar dos hidroperóxidos diferentes, ¿sí? El que tiene el hidroperóxido unido al carbono 13 y el que lo tiene unido al carbono 9, ¿sí? Entonces, estos hidroperóxidos después, lo que ocurren es que se van a degradar, se van a ir rompiendo y se forman distintos tipos de compuestos. Entonces, siempre a partir de un ácido graso tenemos dos hidroperóxidos distintos, que tienen que ver con los híbridos de resonancia, ¿sí?
Por último, la etapa de terminación. Acá fíjense, chicos, que me faltó en realidad el puntito, porque esos son dos radicales libres que se unen, ¿sí? Un radical libre y otro radical libre. Entonces, esos radicales libres se van a asociar y van a formar productos no radicales. Por ejemplo, los aldehídos, alcoholes, cetonas, etcétera, 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 que generalmente van a tener también o alto peso molecular o bajo peso molecular, pero que van a también como contribuir al sabor y al olor de la oxidación, ¿sí? De todos estos compuestos que se obtienen como producto de la oxidación. Entonces, esta oxidación tiene distintas etapas, ¿sí? Hay una etapa inicial que es la etapa de inducción, ¿sí? Acá lo que vemos es que, bueno, es una etapa bastante larga y lo que empieza a ocurrir es que de a poquito se empieza a consumir el oxígeno, ¿sí? Hasta que, bueno, empezamos con la etapa de la propagación o radicales libres y acá aumenta exponencialmente el consumo del oxígeno. Esta inducción es como la iniciación, ¿sí? Obviamente que donde nosotros tenemos este punto, ¿sí? Es donde ya empieza la rancidez, que obviamente también empieza a aumentar a medida que aumenta el consumo de oxígeno. Después tenemos un periodo donde empiezan a aumentar los peróxidos, ¿sí? Ese aumento del número de peróxidos ocurre durante la etapa de propagación, ¿sí? Miren, les voy a mostrar acá. Ahí. Acá. Ese aumento de los peróxidos o de los hidroperóxidos ocurre en la propagación, ¿sí? Donde tengo estos radicales hidroperóxidos que son altamente reactivos. Después, fíjense que esta concentración ya baja en la determinación. Si bien esa concentración baja, no significa que por no tener radicales hidroperóxidos, ¿sí? Ese aceite no esté oxidado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una etapa donde esa concentración de peróxidos es máxima y después, en la etapa de terminación, esa concentración baja. Y después, la cantidad de aldehídos, obviamente que va a ir aumentando en el tiempo porque estos son los compuestos o productos finales de la oxidación. Entonces, esto va a ir aumentando en el tiempo. Entonces, ¿qué cosas se pueden medir para saber si un aceite está oxidado o no? Bueno, perdón, antes de eso, acá les muestro un cuadrito que es como un resumen de lo que ocurre durante la oxidación, ¿sí? Tenemos el ácido graso insaturado, ¿sí? En una primera etapa de iniciación se convierte por un fotón en un radical libre. Ese radical libre se combina con el oxígeno y forma el radical hidroperóxido. ¿sí? Se puede ir como combinando, ¿sí? Con otro radical hidroperóxido y puede combinarse como para formar polímeros, ¿sí? Polímeros cíclicos, etcétera, etcétera. Se va cortando y forma aldehídos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, ¿sí? Sigue con la etapa de propagación y lo que ocurre es que se combina con un nuevo ácido graso, ¿se acuerdan? Y se forma el hidroperóxido. Este hidroperóxido, ¿sí? Es el que después se va a cortar y se forma, por un lado, el radical hidroxilo y el radical alcoxilo. Este radical alcoxilo, ¿sí? Es el que después se va a empezar a unir, ¿sí? Con otros compuestos, formando dímeros, y se va a empezar a cortar y formar otros compuestos de menor peso molecular, ¿sí? Como aldehídos, cetonas, ácidos, epóxidos, ¿sí? Epóxidos, alcoholes, etcétera, etcétera, que son los productos finales de la oxidación y son los productos de degradación. Esto como para que lo vean así como, ¿sí? Completito. Y obviamente que todo esto produce aroma en los lípidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los triglicéridos actúan como solventes no polares, tanto para los aromas como los nutrientes hidrofóbicos. Estos ácidos grasos que se liberan por hidrólisis dan sabores amargos y jabonosos. Y las reacciones de oxidación de los lípidos producen aromas a pescado y a grasa refrita. Esto, bueno, ya lo habíamos visto, que factores influyen en la oxidación.
habíamos dicho, la oxidación se ve acelerada por la presencia de peróxidos de otras grasas rancias, ¿sí? Eso, por ejemplo, cuando dijimos, ponemos un aceite que ya ha sido utilizado en una fritura, por ejemplo, como que lo combinamos con aceite nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos aceite que nos quedó, entonces después como que le ponemos aceite nuevo para freír. Bueno, ese aceite viejo ya tiene peróxidos. Entonces, esos peróxidos, en realidad, lo que van a hacer, van a acelerar la oxidación del nuevo aceite, ¿sí? Las lipoxigenasas o lipoxidasas se llaman de las dos maneras, que son las enzimas justamente que promueven la oxidación, la presencia de luz, las altas temperaturas. Por eso es que en la fritura, ¿sí?, ocurre una oxidación importante de los aceites. Los metales, trazas de metales que pueden venir de los equipos, las radiaciones ionizantes y los catalizadores orgánicos que tienen hierro, ¿sí? Como la hemoglobina, obviamente como tiene hierro, el hierro es un catalizador, ¿sí? ¿Cómo se puede inhibir? Bueno, mediante escaldado inhibimos la lipoxigenasa, utilizamos antioxidantes, que pueden ser antioxidantes comunes o pueden ser secuestrantes como el ELTA, utilizar envases opacos para que no entre la luz, temperaturas de refrigeración, secuestrantes de iones, sacar el oxígeno, ¿sí?, mediante el envasado al vacío o atmósfera modificada, y, bueno, secuestrantes de los iones metálicos que ya estaba acá. Fíjense, esto está bueno ver, cuánto aumenta la velocidad de oxidación, ¿sí?, dependiendo de la insaturación de los ácidos grasos. Fíjense, para un insaturado prácticamente no tenemos oxidación, pero fíjense que a medida que pasamos de un monoinsaturado a triple insaturación, fíjense cómo aumenta, ¿sí?, la velocidad de reacción. Entonces, siempre se van a atacar o van a ser susceptibles de oxidación justamente los que son los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Bien, cuando queremos hacer un seguimiento de la oxidación lipídica, bueno, hay 3 determinaciones que se pueden hacer. Una es el índice de peróxido o el índice de yodo. Después tenemos la prueba del ácido tiobarbitúrico, ¿sí?, el TBA. Y la otra es una evaluación sensorial. Convengamos que la evaluación sensorial es la más rápida y en realidad consiste en ver cómo está ese aceite, ¿sí?, si tiene espuma, si está quemado, el olor, ¿sí? Nosotros podemos percibir por el olfato el estado de la grasa. Realmente las evaluaciones sensoriales son efectuadas por personal calificado, pero bueno, en realidad cuando un aceite está altamente oxidado tiene un aroma importante, ¿sí?, fuerte, porque esos aldehídos o, bueno, cetonas que se forman tienen bajo peso molecular, entonces, bueno, son volátiles y tienen olores bastante fuertes. Dentro de los otros 2 índices tenemos el de peróxido, ¿sí?, que, bueno, se expresa en miliequivalentes de oxígeno activo, ¿sí?, que tenemos por kilo de aceite o grasa. Me da información sobre el grado de oxidación de un aceite. Pero ¿qué pasa? Hay que tener cuidado con este índice. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace es medir la cantidad de radical hidroperóxido que tengo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Lo que vimos recién, que en realidad esa concentración es máxima en la etapa de propagación de la oxidación, pero después esos radicales hidroperóxidos se combinan y forman otros compuestos. Entonces puede ser que este aceite esté recontraoxidado, pero ya no tengo más radicales peróxidos. ¿Se entiende? Entonces, esto en realidad, si justo el aceite está en la etapa de oxidación de propagación, y sí, voy a encontrar una alta concentración de peróxidos. Pero si ya es un aceite que está recontraoxidado y ya está en la etapa de terminación, y es muy probable que me dé una concentración baja, ¿sí? Entonces, este índice solamente es representativa de las primeras etapas de oxidación de las grasas. Bueno, el fundamento es que se transforma una solución de ioduro de potasio a yodo.
Y obviamente que esta transformación es proporcional a la cantidad de peróxido que hay en los lípidos. Bueno, esa cantidad de iodos liberada se obtiene por titulación, ¿sí? Con solución de tiosulfato de sodio y se utiliza como indicador solución de almidón. Entonces, el límite es 20. Si tenemos menos de 10, es que no hay rancidez. Si tenemos más de 10, estamos como en el periodo de inducción. Entre 20 y 40, obviamente es que tenemos una rancidez notable, ¿sí? Entonces, como dijimos recién, este índice es solamente para las primeras etapas de oxidación. ¿Por qué? Porque una grasa que está muy, muy oxidada, ¿sí? Me puede dar un índice menor a 10. Yo puedo asumir que no hay rancidez y es mentira. Entonces, para eso, en realidad, lo que me determina exactamente el grado de oxidación de una grasa es la prueba del ácido tiobarbitúrico. ¿Por qué? Porque el ácido tiobarbitúrico va a reaccionar con el malonaldehído, que el malonaldehído es un tipo de aldehído que se forma en altas concentraciones y es un producto de la oxidación final de las grasas. Ese malonaldehído, en realidad, es un compuesto que absorbe, ¿sí?, luz y forma una red cromófora. Y entonces, justamente, la intensidad está directamente ligada al grado de oxidación de los aceites y de las grasas. Entonces, fíjense que acá tenemos el TBA, ¿sí?, que reacciona con el malonaldehído y forma este compuesto, ¿sí?, que absorbe y en realidad toma una coloración roja. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un ácido graso poliinsaturado, ¿se acuerdan que primero perdían el protón, después se combinaba con oxígeno, se formaba el hidroperóxido, ¿sí? Entonces, acá tenemos el peróxido. Si nosotros medimos acá la primera prueba del radical hidroperóxido, sí, bueno, podemos tener un cierto valor, ¿sí? Este peróxido después se degrada a aldehídos y uno de los aldehídos es el malonaldehído. Entonces, cuando nosotros detectamos el malonaldehído mediante la prueba del ácido tiobarbitúrico, bueno, podemos encontrar justamente una relación entre la concentración y el nivel de oxidación. Bien, entonces esas son las tres pruebas, ¿sí? La del tiobarbitúrico, la de los peróxidos y, obviamente, un análisis sensorial. Habíamos dicho que una de las formas de evitar la oxidación es mediante la utilización de antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos, ¿sí?, que lo que hacen es justamente competir con el radical libre. Entonces, ¿cómo bajan esa oxidación? Y bueno, porque en vez de que el radical hidroperóxido, ¿sí?, se combine con un nuevo ácido graso insaturado, ¿sí?, para formar esto con un nuevo radical, lo que ocurre es que se combina con un antioxidante. Entonces, ¿qué ocurre? Se forma este compuesto y, en realidad, el antioxidante, ¿sí?, o el radical libre del antioxidante, que en realidad es una forma estable, ¿sí?, no es inestable como es una forma estable, que se estabiliza, obviamente, por resonancia, ¿sí? Fíjense que por lo general son compuestos fenólicos, ¿sí?, donde ese radical libre en realidad va a ser estable porque se estabiliza por resonancia. ¿Cuáles son los antioxidantes que más se utilizan en la industria? Bueno, son el BHA y el BHT, ¿sí? El BHA es el butil hidroxianisol y el BHT es el butil hidroxitolueno. A ver, generalmente en la industria, cuando se somete un producto a una fritura industrial, ¿sí?, ustedes piensen que ese aceite, además de que es cambiado regularmente y todo, tienen que usar antioxidantes sí o sí, ¿sí? Y estos son los dos antioxidantes que más se utilizan en la industria. No son naturales, ¿sí?, son sintéticos, pero bueno, son los más estables. Después tenemos otros antioxidantes, ¿sí?, que son naturales, que son la vitamina C, ¿sí?, que es el ácido ascórbico,
Los carotenoides, ¿sí? También son antioxidantes. Ustedes fíjense siempre que la estructura, la vamos a ver igual más adelante, todos estos compuestos, son todos con un anillo, ¿sí? Todos tienen el anillo bencénico, que en realidad lo que hace es estabilizar las estructuras resonantes, ¿sí? La vitamina C, los carotenoides. Otros compuestos también que son antioxidantes es la lecitina, que la vamos a ver ahora, ¿sí? Los tocoferoles, bueno, los polifenoles, ¿sí? Que son derivados fenólicos, y otros antioxidantes que son los aceites esenciales, ¿sí? Que lo que son, no sé si los escucharon nombrar, pero supongo que sí, que son extractos que se obtienen de distintas especies, ¿sí? Puede ser de clavo, orégano, pimienta, etcétera, 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 que se vio que tienen propiedades tanto antioxidantes como antimicrobianas. Lo que pasa que, bueno, los aceites esenciales en realidad tienen mucho aroma y un sabor muy fuerte, ¿sí? Porque son esencias como bastante concentradas y obviamente que esto puede afectar la calidad de la grasa, ¿sí? Bueno, acá les muestro, por ejemplo, otros antioxidantes, ¿sí? Y bueno, ahí pueden ver la acción de cada uno de ellos y de dónde se obtiene. A ver, ¿cuál se use si uno u otro? Bueno, acá también tienen las antocianinas, los flavonoides, bueno, de dónde se pueden obtener. En realidad, a ver, ¿cuál se usa si uno u otro? Bueno, eso habrá que hacer un balance en función de, bueno, el costo, si son seguros o no. Por lo general tienen que ser eficaces en bajas concentraciones, ¿sí? Tienen que resistir altas temperaturas y a veces altas presiones. Tienen que ser estables en los productos terminados y no tienen que conferirle ni color, ni sabor, ni ningún olor al producto final, ¿sí? Que los aceites esenciales tienen esa contra. En la actualidad, dicen, no existe ningún antioxidante que cumpla con todos estos requisitos, ¿sí? Por lo tanto, la selección de uno u otro dependerá de, bueno, muchos factores múltiples que tienen que ver con, bueno, la compatibilidad, el tipo de producto, las directrices alimentarias, las tendencias del mercado, etcétera, etcétera, ¿sí? Se está tendiendo a todo lo que es más natural, ¿sí? Eso está claro. Todos los que son conservantes químicos, los aditivos en general químicos están como tendiendo en el mercado a ir desapareciendo, ¿sí? Pero bueno, no todos los que son compuestos naturales capaz son tan eficaces como los sintéticos o químicos. Bien, esto entonces con respecto dijimos, bueno, vamos a ver los ácidos grasos, ¿sí? Arrancamos con los ácidos grasos y con los puntos de fusión y con la solubilidad, etcétera, etcétera. De ahí pasamos a los triacilglicéridos, ¿sí? Que era el glicerol esterificado con los ácidos grasos. Dijimos, bueno, esos son las grasas y los aceites, ¿sí? Que están formados por los triacilglicéridos. Una vez que vimos eso, dijimos, bueno, ¿qué reacciones ocurren, ¿sí? En las grasas? Bueno, las reacciones las vimos, ¿sí? Hidrogenación, la hidrólisis y la oxidación. Ahora nos vamos a ir a otro tipo de compuestos, ¿sí? Nosotros dijimos dentro de los simples los triacilglicéridos y habíamos mencionado las ceras. Vamos a seguir con otro tipo de lípidos, que son las ceras. Las ceras son ésteres de un ácido graso de cadena larga con un alcohol monhidroxilado de cadena larga, ¿sí? Entonces son ésteres de un ácido graso con un R bastante largo, ¿sí? De cadena larga, y un alcohol también monohidroxilado con un solo oxidrilo de cadena larga. Entonces, por ejemplo, acá tienen un caso de una cera que está formada por justamente un éster entre el ácido oleico y el alcohol oleico. ¿Qué van a producir por hidrólisis? Bueno, justamente el ácido graso y el alcohol de cadena larga, ¿sí? Estas ceras son, por su estructura, ¿sí? Que tienen esas cadenas hidrocarbonadas tan largas, son sustancias prácticamente hidrofóbicas. Entonces, como son hidrofóbicas, lo que hacen son insolubles en agua y por lo tanto repelen el agua. Entonces, su principal función biológica, por ejemplo, es actuar como sustancias impermeabilizantes.
En muchas glándulas de la piel de los vertebrados, ¿sí? Lo que ocurre es que ellos secretan estas ceras y con estas ceras lo que hacen es proteger el pelo o, bueno, la piel y los mantienen flexibles, lubricados e impermeables. Y también repelen el agua, ¿sí? Como en el caso de las plumas de algunas aves acuáticas o en las hojas de algunas plantas. Entonces, justamente por su estructura totalmente hidrofóbica, repelen el agua. Dentro de algunos de los ejemplos de las ceras tenemos las ceras de las abejas, ¿sí? Estas están formadas por el éster formado por el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono, y el trioacontanol, que es un alcohol de 30 átomos de carbono, ¿sí? Esta entonces es la fórmula química de la cera de abeja. Además de la cera de abeja que está acá, ¿sí? Tenemos otra, que es la lanolina, que es una cera producida por las glándulas sebáceas de algunos mamíferos, especialmente del ganado ovino, y también se la utiliza para algunos usos industriales, ¿sí? Y tiene esta estructura, fíjense que tenemos el ácido graso de cadena larga y el alcohol. Bien, entonces, de estos serán los lípidos simples. Después tenemos los que siguen siendo saponificables, pero tienen una estructura un poco más compleja, ¿sí? Dentro de los saponificables, pero con una estructura más compleja, tenemos los fosfoglicéridos. Bien. Estos fosfoglicéridos, todos tienen un denominador común, ¿sí? Que es el ácido fosfatídico. ¿En qué consiste el ácido fosfatídico? Bueno, el ácido fosfatídico va a ser una molécula de glicerina que está unido en los carbonos 1 y 2, ¿sí? Con dos ácidos grasos. Y en el carbono 3 está unido mediante un enlace éster al ácido fosfórico. O sea, es como el triacilglicérido, solamente que en el tercer carbono, en vez de tener un ácido graso, tiene un ácido fosfórico. Generalmente, el ácido graso en el carbono 1 es saturado, generalmente, ¿sí? Y en el ácido graso en el carbono 2 es insaturado. A su vez, el ácido fosfórico, ¿sí? Se une a distintos compuestos. Estos compuestos pueden ser una base nitrogenada, como la colina o la etanolamina, otra molécula de glicerina, un aminoácido, ya vamos a ver lo que son los aminoácidos, ¿sí? Son en realidad los constituyentes de las proteínas, ¿sí? Como la serina, o un azúcar alcohol cíclico como el inositol. ¿Sí? Entonces, en general dijimos que la estructura común de los fosfoglicéridos era un glicerol con un ácido graso en el carbono 1, un ácido graso en el carbono 2 y en el carbono 3 tenemos un ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces tenemos una parte no polar, que son los ácidos grasos, y una parte polar, que es el ácido fosfórico y la base nitrogenada. Entonces, dependiendo de X, ¿sí? Que es el fosfoglicérido, puede ser, o sea, fíjense, acuérdense, el carbono 1 un ácido graso, en el carbono 2 otro ácido graso, en el carbono 3 tenemos el ácido fosfórico unido a otro compuesto. Dependiendo de esta X, tenemos que el fosfoglicérido puede ser fosfatidato, si ese X es un hidrógeno, fosfatidilcolina, si X es una colina, ¿sí? A este en particular es conocido como la lecitina, ¿sí? Que se obtiene de la soja y industrialmente y comercialmente es muy conocido, se lo utiliza como emulsionante. Si X es una etanolamina, se llama fosfatidil-etanolamina. Bueno, si X es una serina, se llama fosfatidil-serina. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de la naturaleza de la X, o sea, de cuál sea el compuesto X, ese fosfoglicérido recibe todos estos nombres. Entonces dijimos, esta es la estructura básica, que es el ácido fosfatídico, ¿sí? El glicerol unido a dos ácidos grasos y a un ácido fosfórico. Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo el caso particular de la lecitina, ¿sí? Que lo que tenemos es, otra vez, la estructura básica que era el glicerol unido a un ácido graso, al otro ácido graso, al fosfato, y el fosfato a que está unido a una colina.
Entonces, en este caso, como está unido a una colina, ¿sí? ¿Se acuerdan que se llamaba? Acá, fosfatidilcolina, o también conocido como lecitina. ¿Sí? Fíjense que la estructura es la parte hidrofóbica, ¿sí? Y esta es la parte polar. Entonces, justamente, los fosfolípidos son sustancias anfipáticas, que esto ya lo vimos antes, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio de la clase del lunes, yo les comentaba que una de las funciones principales de los lípidos, o había un grupo de lípidos, que son estos, los fosfolípidos, que lo que formaban era parte de la estructura de la membrana celular. Bueno, estos son, ¿sí?, esos lípidos que forman la estructura de la membrana celular. ¿Por qué? Porque por su característica de ser sustancias anfipáticas, tienen una parte no polar, ¿sí?, que son las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos, y la glicerina, y una parte polar, que es el ácido fosfórico y el compuesto polar. Eso hace que le dé ese carácter anfipático, que su principal función biológica sea ser constituyentes de las membranas celulares. Entonces, fíjense, si lo vemos acá en 3D, tenemos, estos son los dos ácidos grasos, ¿sí?, de cadena larga, que están en el carbono 1 y en el carbono 2 de la glicerina, y en el carbono 3 tenemos el grupo fosfato y la colina. Entonces, esta es lo que llamamos la cabeza polar y esta es la cola hidrofóbica. Entonces, tiene dos cadenas o dos colas, ¿sí?, hidrocarbonadas, apolares, y una cabeza polar. Entonces, lo que ocurre es que en medio acuoso, estos compuestos, ¿sí?, lo que pueden formar son, por ejemplo, la doble bicapa lipídica, ¿sí?, que es lo que habíamos visto, que era la estructura de las membranas celulares, y también forman los famosos los liposomas, ¿sí?, que lo que hacen es formar una estructura totalmente hidrofílica en el exterior, ¿sí?, y entonces apuntan todas sus colas hidrofóbicas hacia el interior. Y también pueden formar las micelas, ¿sí? El colesterol, por ejemplo, forma las micelas de colesterol también. Bien, entonces, esto es lo que permite, ¿sí?, a este tipo de compuestos, que son estas sustancias anfipáticas, en solución, ¿sí?, poder formar estas bicapas lipídicas, micelas y liposomas. Acá tienen el ejemplo de la lecitina, que es lo que les comentaba yo recién, que es la fosfatidilcolina, que en realidad se obtiene como subproducto de la refinación del aceite de soja, y tiene justamente, se lo utiliza como emulsificante, ¿sí? ¿Por qué emulsificante? Justamente porque puede emulsionar una emulsión de aceite en agua, ¿sí? ¿Por qué? Lo que ocurre es que esta característica que tiene de que es una sustancia anfipática hace que migre a la interfase, ¿sí?, coloque entonces su cola hidrofóbica en contacto con la fase oleosa, su cabeza polar en contacto con el agua, y entonces baja la tensión superficial y actúa como emulsificante. Después tenemos otro grupo, que son los esfingolípidos, ¿sí? Y se los puede clasificar como el segundo gran grupo de los lípidos de membrana. Además de los fosfolípidos, también en la membrana, ¿sí?, de la pared celular aparecen los esfingolípidos. Estos esfingolípidos tienen ácidos grasos de cadena larga, que pueden ser saturados o monoinsaturados, pero nunca tienen ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Es por esto que la temperatura de fusión es más alta que la de los glicerofosfolípidos. La base estructural es la ceramida, que es esta, ¿sí? Esta es la base estructural de este tipo de compuestos, es la ceramida, que en realidad es una esfingosina, que es este compuesto, unidos mediante un enlace amida con un ácido graso, ¿sí? Entonces, esta es la esfingosina, que la puse acá arriba para que vean la estructura, ¿sí? Entonces, es una esfingosina unida mediante un enlace amida
¿sí? Este es el enlace amida. ¿Con qué? Con un ácido graso de cadena larga. Dentro de los esfingolípidos, ¿sí? Tenemos otros dos compuestos, los esfingofosfátidos y los glucoesfingolípidos. Entonces, en los esfingofosfátidos, la ceramida se une mediante un enlace éster a una molécula de ácido fosfórico y a su vez este se une a una base nitrogenada. Y los glucoesfingolípidos, la ceramida se une a un azúcar mediante un enlace glucosídico. Dependiendo si es un azúcar sencillo o es un azúcar más complejo, tenemos los cerebrósidos y los gangliósidos. Si el azúcar es sencillo, es un cerebrósido, y si es un azúcar un poco más complejo, que está formado por varios monosacáridos, se los llama gangliósidos. Entonces, para que lo vean acá, que capaz lo van a entender un poquito mejor. Los fosfolípidos, que fue los que vimos al principio, tenemos el glicerol, en el carbono 1 un ácido graso, en el carbono 2 otro ácido graso, y en el carbono 3 tenemos el ácido fosfórico, o el grupo fosfato, y una base nitrogenada, que dependiendo de cuál era esta base, lo teníamos los distintos compuestos. Podía ser la lecitina o podían ser otros más. Esos son los fosfolípidos. Y después tenemos los glucoesfingolípidos, que son en realidad, ay, se me fue. Bueno, tenemos los dos tipos, ¿sí? Tenemos los primeros, que son los esfingofosfátidos, que son estos, que tenemos el esfingol, ¿sí? O la ceramida, que es lo mismo, que se acuerdan que teníamos este ácido graso de cadena larga, unido mediante un enlace amida, ¿sí? Al esfingol, ¿sí? Sí. Entonces tenemos el llamado esfingol, que va a estar unido a un grupo fosfato, igual que el fosfolípido, pero ahora este va a estar unido a una base nitrogenada, ¿sí? Estos son los esfingofosfátidos. Y por el otro lado tenemos los glucoesfingolípidos, ¿sí? Que tenemos también la ceramida, que va a estar unida a un hidrato de carbono. Después tenemos, dependiendo de si este hidrato de carbono es simple o más complejo, tenemos, si es simple, es el cerebrósido, y si es complejo son los gangliósidos. ¿Sí? Entonces, estos son los tres tipos de compuestos, ¿sí? Que fíjense que todos tienen la misma estructura anfipática, ¿sí? Tenemos la parte no polar, ¿sí? Y después tenemos las partes polares. Estos entonces dijimos, bueno, son los saponificables complejos. Y después tenemos los no saponificables. ¿Se acuerdan que esta era la clasificación inicial? ¿Por qué no son no saponificables? Bueno, justamente porque no son hidrolizables con una base. Si no son hidrolizables es porque justamente lo que no tienen son los ácidos grasos, ¿sí? Porque lo que se hidroliza son los ácidos grasos. Entonces, si no son hidrolizables o no son saponificables, es porque en su estructura no tienen ácidos grasos. Dentro de los no hidrolizables tenemos los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Los terpenos, bueno, justamente lo que les comentaba recién, no contienen ácidos grasos y por lo tanto no son saponificables. Son una familia de compuestos diversos que en realidad están formados por unidades de isopreno. Esta es la unidad de isopreno. Entonces van a estar formados por varias unidades, ¿sí?, de isopreno. Debido a su naturaleza hidrocarbonada, son sustancias hidrofóbicas y por lo tanto son insolubles en agua. Y fíjense que tienen acá una estructura de dobles enlaces conjugados, ¿sí?, que obviamente tienen resonancia, y eso hace que que absorban luz a diferentes longitudes de onda y por lo tanto actúan como pigmentos. Esto lo vamos a ver después más adelante cuando veamos los pigmentos, ¿sí?, y los que son los colorantes naturales y, bueno, sintéticos, que van a ver que la estructura de un pigmento es esta, ¿sí?, dobles enlaces conjugados. Esta estructura de doble enlace conjugado lo que hacen es que absorban la luz en varias longitudes de onda y eso lo que hacen es darle o conferirles color. Tienen aromas o gustos agradables y son utilizados entonces generalmente como saborizantes, colorantes, aromas,
etcétera, etcétera. Se los suele utilizar también como colorante, ¿sí? Qué sé yo, en chicles, gomitas, caramelos, aromatizante y saborizante. ¿Cómo se los clasifica? Habíamos visto que dependiendo del número de átomos de carbono. Ustedes fíjense que en la unidad del isopreno son 5 átomos de carbono, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si tenemos 2 unidades, ¿sí? Se los llaman los monoterpenos, que tienen 10 átomos de carbono. Si tienen 15, que son 3 unidades de isopreno, se los llama sesquiterpenos. Si no, lo tenemos los diterpenos, triterpenos, tetraterpenos y así sucesivamente. Este es uno de los ejemplos que les pongo como para que lo vean, que es el limoneno. Es muy utilizado en la industria de los alimentos como componente aromático y para dar sabor. Se lo obtiene, en realidad da sabor a menta y se lo utiliza en la fabricación de dulces y gomas de máscara. Además, se encontró que además de todas estas funciones, tiene efectos anticancerígenos, ¿sí? Porque lo que hace es incrementar los niveles de una enzima hepática, ¿sí? Que lo que hace es detoxificar o eliminar los cancerígenos. Este sistema enzimático es el sistema de la glutationa S-transferasa, ¿sí? Entonces, lo que parece que este limoneno lo que hace es promover a este sistema, ¿sí? De la glutationa S-transferasa. Entonces, lo que hace es como que elimina a los carcerígenos, obviamente que tienen efecto dañino, ¿sí? Les puse uno, pero hay millones de este tipo de compuestos. Y los vamos a ver igual más adelante también. Después tenemos los esteroides, ¿sí? Que son lípidos también de estructura compleja que no tienen ácidos grasos, ¿sí? Por lo tanto no son saponificables. Y en su estructura tienen el sistema tetracíclico del androstano. Ahora lo vamos a ver, que en realidad se lo llama, es el ciclopentano peridrofenantreno. Su estructura, bueno, justamente tiene que ver con la presencia de ese anillo y, bueno, muchos compuestos son esteroides. Por ejemplo, muchas de las hormonas femeninas y masculinas, los ácidos biliares, entre otros compuestos, son esteroides, ¿sí? La diferencia entre un esteroide y otro, en realidad, tiene que ver con la naturaleza y la posición de los distintos grupos funcionales, dobles enlaces y las cadenas alifáticas lineales o ramificadas en los anillos. Este es el anillo, es el androstano que tienen en común, ¿sí? Todos estos compuestos esteroides tienen este anillo. En el caso particular, dentro de los esteroides están los esteroles, ¿sí? Que los deben haber escuchado hablar. No sé si escucharon hablar de los fitoesteroles. Bueno, los esteroles tenemos dos grandes grupos, los fitoesteroles y el colesterol, ¿sí? La característica particular de los esteroles dentro de los esteroides es que poseen un hidroxilo en el carbono 3. Acá tenemos un oxidrilo. Tenemos en el carbono 17 una cadena lateral, ¿sí? O sea, tenemos una cadena R acá. Y en los carbonos 10 y en el carbono 13, ¿sí? Tenemos dos grupos metilo. Entonces, cuando en el anillo androstano los sustituyentes son estos que les comenté recién, ¿sí? A los esteroides se los llama esteroles. Entonces dijimos, dentro de los esteroles más conocidos están los fitoesteroles y el colesterol. ¿Cuál es la diferencia entre el fitoesterol y el colesterol? Bueno, que los fitoesteroles vienen de los tejidos vegetales y el colesterol viene del tejido, o sea, es de origen animal, ¿sí? Entonces, estos son de origen vegetal. Dentro de los fitoesteroles, que dijimos que todos tienen esta estructura general, ¿se acuerdan que dijimos que acá en el carbono 17 tenían una cadena lateral, ¿sí? Fíjense que estos compuestos que son fitoesteroles tienen acá una cadena R, ¿sí? Después teníamos, por ejemplo, que en el carbono 3 tenía un oxidrilo, ¿sí? Fíjense que todos tienen el oxidrilo, o sea, estos compuestos, que son fitoesteroles,
Los más comunes de los fitoesteroles son el citosterol, que en realidad está en un 80% presente. Después tenemos el estigmasterol, el campesterol y el resveratrol. El resveratrol es bastante conocido, ¿sí? De hecho, hay unos complementos que se pueden tomar, ¿sí? Que tienen resveratrol. ¿Cuáles son las funciones de los fitoesteroles? Estabilizan la membrana, controlan la permeabilidad y son además estables a altas temperaturas, inodoros e insaboros. Y van a ver que en realidad los fitoesteroles, como son muy parecidos en su estructura al colesterol, lo que hacen es competir con el colesterol y bajar el colesterol en el torrente sanguíneo. Por eso es que, se está hablando mucho de los fitoesteroles y de su consumo para reducir el nivel de colesterol, ¿sí? Que tenemos en la sangre. Y después, bueno, el otro, que es el que les comentaba recién, que es el famoso y conocido colesterol, ¿sí? Que es uno de los esteroles más abundantes en los tejidos animales, ¿sí? Cerca del 95% es el colesterol. Puede encontrarse libre o puede estar combinado a veces con glicéridos y fosfolípidos. Se encuentra de manera abundante en las membranas de las mitocondrias y en el retículo endoplasmático, y es importante también porque forma parte de las membranas celulares junto con los fosfolípidos. ¿Por qué es importante el colesterol? A ver, ¿por qué es importante? Por un lado, es importante tener colesterol por todas estas actividades biológicas que vamos a ver, pero por el otro lado, un exceso de colesterol, como ustedes saben, no es bueno, ¿sí? Porque se pueden tapar las arterias y las venas y, bueno, podemos tener problemas. Pero bueno, el colesterol bueno, ¿sí? Que es el que se le llama, tiene actividades biológicas importantes, como por ejemplo actuar como hormonas sexuales, ¿sí? La testosterona, el estradiol y la progesterona, ¿sí? Son colesterol. Las hormonas adrenocorticales, ¿sí? Que regulan distintos aspectos del metabolismo. Ácidos biliares, ¿sí? Y de la vitamina D, que regula el metabolismo del fósforo y del calcio. O sea que siempre a partir del colesterol, ¿sí? Se pueden obtener todas estas sustancias que tienen una actividad biológica muy importante, ¿sí? Bien, el colesterol entonces, ahora vamos a ver que llega a las células a través del torrente circulatorio, ¿sí? Este colesterol va a ser transportado por las lipoproteínas. O sea, en general, para que las grasas puedan circular por el torrente sanguíneo, que tiene, en realidad tiene características hidrofílicas, se tiene que combinar con sustancias que sean solubles en agua, ¿sí? Entonces, estas sustancias que transportan a las grasas por el torrente sanguíneo son las llamadas las lipoproteínas. Acá tenemos, ¿sí? Un ejemplo de una lipoproteína. Una lipoproteína tiene adentro un núcleo de grasa, ¿sí? Insoluble en agua. Entonces acá tenemos todos los que son los compuestos grasos que tienen que transportarse a través del torrente sanguíneo. Y va a estar rodeada por compuestos hidrofílicos. Dentro de esos compuestos hidrofílicos tenemos los fosfolípidos, ¿sí? Que ya los vimos, que se acuerdan que tenían los dos ácidos grasos hidrofóbicos y tenían la cabeza polar, ¿sí? Que era el glicerol y el ácido fosfórico, ¿sí? Y después algunas proteínas. Después, la clase que viene, ya vamos a empezar a ver las proteínas. Y van a ver que en realidad las proteínas tienen también una parte polar y una parte no polar, pero lo que hacen es que la parte polar la dejan afuera y la parte polar adentro. O sea que en realidad todo lo que va a estar en contacto con el torrente sanguíneo va a ser todo polar o hidrofílico, ¿sí? Y adentro tenemos un núcleo hidrofóbico. Entonces, estas lipoproteínas, justamente se llaman lipoproteínas porque están formadas por una parte grasa y por una parte proteica. Entonces, estas lipoproteínas lo que hacen es transportar en el torrente sanguíneo a este tipo de compuestos que son las grasas. Hay 4 tipos de lipoproteínas, que son todas importantes, pero las más conocidas y en realidad, las que más importancia tienen desde el punto de vista capaz de la salud son la lipoproteína de alta densidad, ¿sí? Que es la HDL, porque se llama High Density Lipoprotein,
que es lo que se conoce como el colesterol bueno, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a hacer un análisis de sangre, tenemos, justamente, nos miden el colesterol bueno y el colesterol malo, que es el de las LDL, Low Density Lipoprotein. Entonces, a las de alta densidad se las conoce como el colesterol bueno. ¿Por qué? Justamente, lo que contienen generalmente es más contenido de proteínas que grasas. Nosotros dijimos que las lipoproteínas eran una mezcla entre grasa y proteína. Bueno, las de colesterol bueno tienen más proteínas que grasas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas proteínas estas lipoproteínas que tienen mayor contenido de proteínas, ¿sí? Lo que hacen es que, como son afines al colesterol, ¿sí? Lo que hacen es como agarrarlo, ¿sí? Y entonces es como que lo eliminan del torrente sanguíneo, ¿sí? Estas lipoproteínas lo que hacen es secuestrar al colesterol que se encuentra circulando en el torrente sanguíneo y lo que hacen es transportarlo al hígado. Entonces, ¿qué hacen? Evitan justamente que ese colesterol quede pegado, colesterol y otras grasas, que queden pegadas a las venas, ¿sí? Y a las arterias y que obviamente que vayan formando placas, ¿sí? Que las van a ir tapando. Entonces, ¿qué hacen? Es como que lo secuestran y lo transportan al hígado. En el hígado se va a transformar en ácidos biliares y después estos van a ser excretados al intestino, ¿sí? Entonces, las lipoproteínas hacen eso. Secuestran al colesterol del torrente sanguíneo, evitando que justamente tapen las arterias y las venas, y lo llevan al hígado, donde después se transforma en ácidos biliares y son excretados al intestino. Entonces, eso es lo que hace el colesterol bueno. Lo que hace el colesterol malo, justamente cuando está en exceso, se adhiere, el colesterol malo lo que tiene es al revés, tiene más contenido de grasa que de proteína y cuando está en exceso se adhiere a las paredes de de la vena y entonces, bueno, obviamente que va formando placas en el interior que después hacen que se pegue. Fíjense que esto es el contenido en general, de grasas que uno admite, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el del colesterol malo, en realidad uno quiere que haya baja cantidad. Entonces, fíjense que el nivel óptimo es el de menos de 100. Por el otro lado, el de HDL, que es el colesterol bueno, ¿sí? Se quiere que sean más de 40, ¿sí? Porque justamente este es el colesterol que en realidad lo que hace es secuestrar, ¿sí? A esos lípidos que están que quieren pegarse a las paredes. Los triglicéridos también uno quiere que sea... Estos vendrían a ser las grasas y los aceites comunes, que uno obviamente quiere que el contenido sea bajo, o sea que lo normal sería que tengamos menos de 150. Y bueno, el colesterol total, que obviamente uno pretende que sea inferior a 200, o sea, un nivel bajo. Entonces, colesterol total es una cosa, después tenemos las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar entre las cuatro cosas, ¿sí? Colesterol total, las lipoproteínas y los triglicéridos. Y esto es lo que yo les comentaba de qué pasa cuando uno consume o no consume los fitoesteroles, ¿sí? Los fitoesteroles, ¿se acuerdan que son prácticamente antagonistas del colesterol? Porque en realidad tienen la misma estructura, solamente que uno provienen del tejido animal y otros del tejido vegetal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no consumo fitoesteroles, lo que ocurre es que el colesterol, ¿sí? Esto es colesterol. En el intestino forman, ¿sí? Las micelas. Y obviamente estas micelas, ¿sí? No van a ser excretadas, ¿sí? Sino que lo que van a hacer es que se van a absorber y van a pasar al torrente sanguíneo. Si nosotros consumimos fitoesteroles, lo que suele ocurrir es que, como estos fitoesteroles compiten con el colesterol por ser antagonistas, entonces, ¿qué pasa? Estas micelas, en vez de ser 100% colesterol, empiezan a hacer mezclas de colesterol con fitoesterol, ¿sí? Entonces, lo que hacen es evitar, ¿sí? Que este colesterol pase al torrente sanguíneo y lo que hacen es justamente aumentar la excreción del colesterol.
Por eso es que hoy en día, y durante ya hace un tiempo, están como incentivando al consumo de fitoesteroles, ya sea de manera natural, ¿sí? Que puede ser a través de la ingesta, como también hay complementos farmacéuticos para consumir, ¿sí? Principalmente el resveratrol. Y el último grupo, ¿sí? Que son las prostaglandinas, que tienen el esqueleto básico del ácido prostanoico, ¿sí? Este es el ácido prostanoico. Fíjense. Hay distintas series, no nos vamos a meter, en realidad esto tiene que ver con los sustituyentes de los carbonos, y bueno, son derivados del ácido araquidónico, ¿sí? Que es el ácido que es un poliinsaturado de 20 átomos de carbono y tiene actividad hormonal. Bueno, en su estructura tiene un anillo de ciclopentano, ¿sí? Que es con 2 cadenas laterales en posición trans, una con respecto a la otra, y una de las cadenas termina en un ácido carboxílico. Por lo general tienen una longitud de 20 átomos de carbono, pero bueno, hay veces que tienen un poquito más o un poquito menos. Y bueno, estas son las prostaglandinas. Esto no lo vamos a ver en realidad, léanlo ustedes, pero es un resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Porque son importantes los líquidos, una clasificación, qué propiedades físico-químicas son importantes, que estas ya las estuvimos viendo. Bueno, el punto de función, la rancidez, la lipólisis, bueno, todo esto ya lo vimos, no me voy a detener acá. Lo que sí me interesa es que veamos la fritura, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste la fritura? ¿Sí? Es el calentamiento de las grasas, ¿sí? Es un calentamiento de las grasas a muy altas temperaturas, generalmente entre 160 y 200 grados centígrados, en presencia de aire, ¿sí? Nosotros siempre está en contacto la superficie del aceite con aire durante distintos periodos de tiempo. El producto final del alimento van a ver que va a absorber entre un 5 y un 40% del aceite. En el caso, por ejemplo, de las papas fritas, ¿sí? Las papas fritas lo que hacen es justamente absorber un 40% de aceite, ¿sí? Ese 40% en realidad lo que hace es absorber aceite y perder agua, ¿sí? Entonces, lo que ocurre siempre es una deshidratación del alimento. El alimento va a perder agua y en su lugar absorbe aceite. Bien, ¿cuál es el comportamiento del alimento durante la fritura? Bueno, por un lado, las altas temperaturas, lo que yo les comentaba recién, provocan la deshidratación de los alimentos. Entonces, justamente en esos espacios donde el agua migra y, bueno, se va, se pierde, ese espacio, digamos, es tomado por el agua, por el aceite. En el caso de las papas, les comentaba, es un 40%. Entonces, ese agua que se va liberando del alimento, lo que hace es producir como una convección forzada que produce la agitación del aceite. Entonces, el contenido de agua más las altas temperaturas, más esa agitación, lo que ocurre es que ese aceite se va hidrolizando. De la hidrólisis, ¿sí? Del aceite, o sea, de la hidrólisis de los triacilglicéridos, lo que se obtiene son los ácidos grasos, ¿sí? Y esos ácidos grasos son los que se van a oxidar porque van a migrar a la interfase, ¿sí? Del aceite con el oxígeno y esos ácidos grasos se van a oxidar. Entonces, con esa oxidación, lo que se forman son los hidroperóxidos, que ya los estuvimos viendo, muy reactivos, que en realidad se van a terminar degradando en aldehídos, cetonas, etcétera, que son compuestos de bajo peso molecular y van a generar, obviamente, la oxidación y ese olor, obviamente, en etapas avanzadas de la fritura, ese olor a rancio, a pescado rancio, bueno, ese olor característico de los aceites oxidados. Esto con respecto de lo que pasa en realidad en el aceite, ¿sí? Y en el alimento lo que ocurre es que dependiendo de la composición del alimento, ¿sí? Si es más rico en proteínas o si es más rico en lípidos, si es más rico, bueno, dependiendo en qué sea rico, lo que ocurren es determinadas reacciones. Dentro de las reacciones tenemos la gelatinización del almidón, en el caso, por ejemplo, de las papas,
las reacciones de Maillard y de caramelización, que justamente estas reacciones, que las vamos a ver después cuando vemos proteínas, lo que hacen es darle como ese color tostado a las papas fritas o a, bueno, cualquier producto en realidad que uno fría, digamos uno fríe, fíjense que tienen como esa costrita, ¿sí? Con ese color de tostado, marrón. Bueno, eso en realidad ocurre como consecuencia de las reacciones de Maillard y de caramelización. Entonces, ¿qué ocurre en el aceite de fritura? Bueno, por un lado vamos a tener la presencia de volátiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oxidación provoca hidroperóxidos, esto ya lo vimos recién, ¿sí? Esos hidroperóxidos se descomponen y dan compuestos de bajo peso molecular. Esos compuestos de bajo peso molecular, obviamente como tienen bajo peso molecular, son volátiles. Y bueno, producen olores, sabores no deseados y oscurecimiento. También vamos a ver que ocurre un aumento de la viscosidad y la formación de espuma. Eso ustedes alguna vez si ustedes frieron en su casa o si vieron a alguien que por ahí freía algo, deben haber visto que en realidad el aceite se vuelve más espeso y se forma una espuma, ¿sí? Eso en realidad, ¿por qué? Porque se empiezan a formar también compuestos poliméricos de mayor peso molecular, que es el punto este 3 que vamos a ver ahora, y esos compuestos poliméricos lo que hacen es aumentar la viscosidad del aceite. Y la espuma, ¿por qué ocurre? Porque los ácidos grasos están hidrolizando del triacilglicérido. Esos ácidos grasos, como dijimos, migran a la interfase, ¿sí? Porque son sustancias anfipáticas, que tiene el grupo carboxílico que es polar y la cadena R que es no polar. Entonces migran a la superficie y se forma como una espuma porque en realidad tienen capacidad emulsificantes. Ustedes recuerden que tenemos el aceite abajo y el aire arriba, ¿sí? Entonces se forman como una espuma. Tiene que ver con eso, con los ácidos grasos que van a la interfase y que obviamente después se oxidan. Después tenemos los compuestos polares no poliméricos de volatilidad moderada, ¿sí? Que también, bueno, son compuestos que no son de tan bajo peso molecular, pero bueno, también son aldehídos, cetonas. Después tenemos los polímeros, ¿sí? Entonces, cuando se forman los radicales libres como consecuencia de la oxidación, se empiezan a combinar entre sí, ¿sí? Y forman polímeros lineales, que pueden ser de distinta longitud, algunos pueden ser ramificados o no, otros pueden ser que sean cíclicos, ¿sí? Todos estos compuestos que tienen un alto peso molecular, lo que hacen es aumentar la viscosidad del aceite y también favorecen a la formación de espuma. Y después tenemos los que dijimos recién, los ácidos grasos libres que se producen por la hidrólisis y que van a migrar a la interfase aceite-aire. Entonces, ¿qué cambios físicos y químicos tiene el aceite de fritura? Por un lado, aumenta la viscosidad, ¿sí? Porque se generan estos compuestos poliméricos de alto peso molecular. Y empieza a haber ácidos grasos libres que se obtienen a partir de la oxidación, ¿sí? O sea, a partir de la oxidación se hidrolizan también estos ácidos grasos libres. No, perdón, dije cualquier cosa. Aumenta la viscosidad por estos compuestos poliméricos. Y empieza a haber ácidos grasos libres, ¿por qué? Por la hidrólisis, ¿sí? Recuerden que el alimento pierde agua y esa agua, el agua con las altas temperaturas, lo que hacen es que se hidrolizan los ácidos grasos libres. Entonces, esos ácidos grasos libres son los que van a migrar a la superficie y se van a oxidar, ¿sí? Desarrollo de los colores oscuros, que tiene que ver con estos compuestos, y aumento de la tendencia del aceite a formar espuma por estos ácidos grasos libres que están migrando. Bueno, entonces, en realidad, lo que vemos son qué reacciones ocurren durante el calentamiento. Y bueno, reacciones de autooxidación, lo que dije recién, isomerización, la polimerización, que produce el aumento de la viscosidad, y la hidrólisis, que libera los ácidos grasos. Y bueno, estos son todos los productos que se obtienen, ¿sí? De la degradación en general, ¿sí? Que ocurre durante la fritura. Entonces, ¿qué efecto tiene el calor sobre el aceite? Lo que dijimos recién, el calentamiento a elevadas temperaturas sin presencia del oxígeno y del agua de los alimentos, lo que ocurre es que hay una oxidación del aceite, ¿sí? Y además
la polimerización del aceite, ¿sí? Porque a partir de estos compuestos hidroperóxidos se empiezan a formar compuestos cíclicos y polímeros de alto peso molecular que lo que hacen es aumentar la viscosidad del aceite. Y el efecto del calor o de la fritura sobre los alimentos principalmente está dado por cambios, ¿sí? En realidad en la corteza o en la capa superficial, ¿sí? Se hace una costra que lo que les da es, primero, textura. Si ustedes saben que la textura superficial cambia el color, cambia el aroma. ¿Por qué cambia la textura, el color y el aroma? Bueno, justamente, principalmente por las reacciones de Maillard, ¿sí? Que las vamos a ver después, son reacciones entre proteínas, azúcares y el calor. Entonces, cuando nosotros tenemos un alimento que tiene en su composición proteínas y azúcares, que prácticamente son todos, ¿sí? Estos dos compuestos, con calor, ocurre la reacción de Maillard. Y esta reacción es la que le da ese color tostado y también les dan, bueno, un color y un aroma también bastante característico, deseable, ¿sí? Obviamente, si nosotros dejamos que el producto se pase, los productos de la reacción de Maillard también son compuestos muy pardos, con unos colores muy oscuros y también con sabores y con olores desagradables, ¿sí? Pero todo, en su justa medida, son reacciones deseables, digamos. Y después lo que ocurre es que también se absorben los volátiles del aceite por el alimento. O sea, parte de los volátiles del aceite son absorbidos por el alimento. Y también entonces el sabor muchas veces de los alimentos fritos tiene que ver con el sabor o con la composición de ese aceite que estamos usando en la fritura. A ver, si uno fríe con aceite de pescado, es muy probable que el gusto que quede después sea con un cierto gusto que tiene que ver con los volátiles de ese aceite proveniente del pescado, ¿sí? O sea, en realidad siempre el gusto, ¿sí?, del alimento va a estar dado, además de por las reacciones de Maillard y en realidad de los productos obtenidos a partir de las reacciones de Maillard, a través también de los volátiles que forman parte de ese aceite. Y los cambios físicos y químicos que ocurren durante ese proceso de fritura, ya sea tanto para el alimento como para el aceite, van a estar determinados por todas estas características. O sea, primero, lo que les comentaba recién, el tipo, las características y la calidad del aceite que yo utilice. Lo mismo el tipo y las características del alimento, o sea, depende de la composición del alimento y de la composición del aceite, el producto que yo obtenga. Depende también de las condiciones del proceso de fritura, o sea, el tiempo que yo frío, la temperatura que yo uso, si hay metales, ¿sí? Acuérdense que la presencia de metales, de oxígeno, de luz, todo esto propicia la oxidación. Si yo uso antioxidantes justamente para evitar la oxidación, si la freidora es continua o discontinua, la renovación del aceite, ¿sí?, si yo lo renuevo o no y cada cuánto, eso me va a dar un aceite más oxidado o menos oxidado, ¿sí? O sea, todas estas en realidad son características que terminan determinando la calidad en realidad del producto frito. Bien, eso con toda fritura. Y después, el último tema que vamos a ver es la parte de cristalización de los líquidos. En realidad, la cristalización tiene que ver, es lo que ocurre, ¿sí? La cristalización es la estructura compacta que toman los líquidos una vez que se enfrían, ¿sí? Ustedes saben que los lípidos, ¿sí? Líquidos. Ustedes saben que las cadenas de ácidos grasos, cuando se enfrían, y lo que ocurre es como un alineamiento o un reordenamiento de esas cadenas de ácidos grasos que forman parte de los triacilglicéridos, ¿sí? Entonces, cuando se empiezan a alinear, ¿sí?, se enfrían, se van, como digamos, alineando, y ahí forman una estructura que es el cristal. Para esa formación cristalina, en realidad, lo que ocurre son fuerzas débiles no polares de
Van der Waals. O sea, ustedes recuerden que en realidad los triacilglicéridos, con esas cadenas alifáticas tan largas, lo que tenemos son las fuerzas débiles no polares. Entonces, lo que ocurre es que estos compuestos se van a empaquetar en el cristal hasta que estas interacciones de Van der Waals, ¿sí?, son máximas. Entonces, ahí obtienen una estructura cristalina. Si los triacilglicéridos son simples, o sea que tenemos el mismo ácido graso en la molécula de glicerol, la interacción va a ser un poco más fuerte, ¿sí?, porque justamente estos ácidos grasos tienen la misma estructura, entonces es como que logran como un empaquetamiento mucho más compacto y se forma un solo tipo de cristal, que no es lo que usualmente ocurre. Si ustedes saben que las grasas y los aceites en general están formados por más de un ácido graso en su estructura. Entonces, en ese tipo de triacilglicéridos, que son los triacilglicéridos mixtos, ¿sí?, este empaquetamiento no es tan homogéneo, porque obviamente tienen distintas composición de ácidos grasos, y estos ácidos grasos, sí, algunos por ahí son monoinsaturados, otros tienen dos saturaciones, otros son saturados, tienen distintas longitudes de la cadena, algunos son cis, otros por ahí, no sé, son trans, porque fueron sometidos a alguna hidrogenación. O sea, esto hace que entonces la ordenación o este ordenamiento no sea tan perfecto y se forma más de un tipo de cristal. Además, ustedes recuerden que cada triacilglicérido tiene su punto de fusión, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos los puntos de fusión? Entonces, ¿qué ocurre? Los saturados tienen un punto de fusión mayor que los monoinsaturados y a su vez los monoinsaturados, o sea, cada uno tiene su punto de fusión. Entonces, esto, lo que ocurre es que cuando cristalizan en distintas formas. Pero la composición química es la misma, ¿sí? Entonces, a esto se le llama polimorfismo. La creación de estos cristales es un proceso dinámico, ¿sí?, y estos en realidad van a cambiar de patrón cristalográfico hasta llegar a un estado termodinámicamente más estables. O sea que estos aceites, digamos, o estos lípidos líquidos, lo que va a ocurrir es que cuando solidifican, en realidad tienen distintas formas o tienen polimorfismo, distintas formas de cristalizar. Obviamente que van a ir tendiendo a la forma termodinámicamente más estable. Entonces, el polimorfismo es que son fases sólidas de igual composición química, pero con distinta estructura cristalina. Por ejemplo, el diamante y el grafito son dos estructuras que tienen polimorfismo, ¿sí? O sea, son distintas en la forma como sólida, digamos, pero si uno las funde, la composición química es la misma, ¿sí? Entonces, cada forma polimórfica tiene propiedades específicas, un volumen específico y un punto de fusión diferente. Y estas propiedades justamente es lo que permite identificar cada forma polimérica en el mismo compuesto. Los factores que determinan la forma polimórfica, bueno, tiene que ver con la pureza del compuesto, la velocidad de enfriamiento, si tenemos o no núcleos cristalinos, la temperatura y el tipo de solvente que se utilice. Entonces, cada forma polimórfica tiene una estabilidad determinada. Y lo que es importante es que muchas veces, ¿sí?, se transforman de una forma polimórfica a otra, pero sin pasar al estado líquido, ¿sí?, sino en el mismo estado sólido se transforman de una forma polimórfica a la otra. Ahora, las grasas, ¿sí?, son monotrópicas. Esto ocurre cuando una forma es estable y la otra es metaestable, independientemente de la temperatura de cambio, ¿sí? O sea, la transformación de una forma a la otra tiene lugar en la dirección de la forma mucho más estable. Entonces, en los compuestos de cadena larga, el polimorfismo está asociado con los distintos empaquetamientos de las cadenas de hidrocarburos y tiene que ver con los ángulos de inclinación de la red cristalina, ¿sí? Esto no lo vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, los ácidos grasos que no son saturados, ¿sí?, en realidad alteran la ordenación regular de las moléculas en el cristal. ¿Por qué? Porque por lo general lo que hacen es bajar el punto de fusión. Los ácidos grasos insaturados,
¿sí? Y la conformación cis lo que hace es que produce un encorvamiento de la molécula. Por ejemplo, en el ácido oleico, ¿sí? Se encorvan unos 40 grados. Cuanto mayor sea el número de dobles enlaces y cuanto mayor sea el ángulo, ¿sí? En realidad ese ángulo aumenta. Entonces, en el caso de los triacilglicéridos, ¿sí? Hay tres tipos básicos de disposición cristalina, que son la alfa, la beta prima y la beta. En el alfa lo que tenemos es se empaquetan hexagonalmente, ¿sí? Es menos denso y por lo tanto tiene un menor punto de fusión. Después, en el beta prima es un empaquetamiento rómbico, es un punto de fusión medio, y el beta, que es la más estable, lo que tenemos es un empaquetamiento triclínico, es un empaquetamiento mucho más denso, ¿sí? Con cristales de mayor tamaño y, lógicamente, como es un empaquetamiento más denso, va a tener un mayor punto de fusión. Por ejemplo, les pongo un caso particular, que es el de la triesterina, ¿sí? La triesterina es un triacilglicérido que es en realidad monoácido, o sea, tiene el mismo ácido graso en los 3 carbonos del glicerol. Si se enfría después de fundirlo, cristaliza en la forma alfa, ¿sí? Ahora, si esta forma se calienta, ¿sí? Lo que ocurre es que posteriormente estas cadenas se van a empaquetar de manera mucho más estrecha y lo que ocurre es que ya en el estado sólido se transforman a la forma beta prima y de ahí a la forma beta, ¿sí? Que es la más estable. O sea, sola, ¿sí? Se va como transformando en la forma polimórfica más estable. Un caso particular es el de la manteca de cacao, ¿sí? Que es un caso como extremo, porque tiene cristales con muy distintos puntos de fusión. Entonces, nosotros tenemos 6 formas polifórmicas o formas cristalinas que tienen distintos puntos de fusión. Esta beta 1, que es esta forma 6, es la más estable y esta es la más inestable. Un problema un problema del chocolate es el fat bloom, que lo deben haber visto, ¿sí? Que en realidad tiene que ver con una mancha blanquecina en la superficie que tiene que ver con la exudación de la grasa, ¿sí? Entonces, este defecto, ¿cuándo ocurre? Cuando, bajo determinadas condiciones de altas temperaturas y altas humedades relativas, ¿sí? Lo que ocurre es que, como tienen distintas temperaturas, ¿sí? Lo que ocurre es que por la superficie fluye una grasa líquida, ¿sí? Porque tienen justamente, fíjense acá, ¿sí? Distintas temperaturas de fusión. Entonces, lo que ocurre es que esa grasa en la superficie líquida se funde y cuando se vuelve a solidificar, lo que pasa es que se solidifica formando una película blanquecina. Entonces, una de las características es que queda como un chocolate en la superficie blanco y se pierde ese brillo característico que ustedes conocen del chocolate. Este es un defecto, ¿sí? Es un defecto que presentan este tipo de lípidos que es el chocolate. ¿Cómo se evita este fat bloom? Bueno, mediante el templado del chocolate, que lo deben haber escuchado mencionar, que es una etapa que se hace sí o sí previo a la fabricación del chocolate. ¿En qué consiste el templado? Y bueno, lo que se hace es, se funde el chocolate, ¿sí? Se lo funde, fíjense, esta es temperatura versus tiempo. Entonces, lo que yo hago es aumentar la temperatura del chocolate para fundirlo. Después realizo un enfriamiento bastante rápido, ¿sí? Después lo que hago es calentarlo, ¿sí? Y hacer un templado final a 30-34 grados centígrados y después ya enfriarlo, ¿sí? Entonces, mediante este templado, lo que ocurre es que yo me voy a asegurar de que después los cristales solidifiquen en la forma polifórmica 6, que es la forma mucho más estable. Entonces, que no ocurra esto, que no ocurra esto, ¿sí? Porque si yo tengo un chocolate
que cada forma, que solidificó en distintas formas polifórmicas, lo que me ocurre es que por ahí las de la superficie, ¿sí? Cristalizaron en la forma 1, entonces lo que ocurre es que ese chocolate después superficial se le funde, ¿sí? Y entonces forma el fat bloom. Entonces con el templado lo que yo logro es que todo el chocolate solidifique en esta forma cristalina, que es justamente la forma más estable, ¿sí? Acá yo le puse un cuadrito donde dice para cada caso chocolate blanco, chocolate con leche o chocolate amargo y semiamargo, las distintas temperaturas de fusión a las que se somete para hacer este templado, ¿sí? La temperatura de descenso, la temperatura final de aplicación y la temperatura de enfriamiento, ¿sí? Para cada caso particular tienen distintas temperaturas, que son las temperaturas óptimas que se ha encontrado que se deben utilizar para el templado. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es todo. Tengo la voz. Bueno, ustedes deben estar agotados, pero bueno, quería que viéramos todo esto, ¿sí? Principalmente hoy lo que vimos entonces son las reacciones, la parte de fritura y la parte de cristalización de los lípidos, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta? A mí la duda que me surgió fue por ahí, si tenemos que aprender cada una de las reacciones y de los pasos, como, no sé, por ejemplo, la de los radicales libres, qué es lo que Sí. pasa en cada caso, con qué reacciono y todo bien detallado, o cómo sería, porque para dar una idea nomás, creo que es un montón de información, pero hasta qué punto por ahí también después el tema de los nombres, que se pueden llamar de una o de la otra manera. Y sí, chicos, o sea, tienen que estudiar todo, claramente. Es parte de la materia y sí, tienen que estudiarlo. O sea, ustedes tienen que saber cómo es la reacción por radicales libres. Tienen que, si yo les pongo un ácido graso, cualquier ácido graso, ustedes me tienen que saber decir a partir de ese ácido graso los hidroperóxidos que se forman. A ver, yo pretendo que sepan hasta los hidroperóxidos. Después ustedes me tienen que decir que esos hidroperóxidos después, que en realidad son 2 hidroperóxidos, ¿sí? Porque tenemos una estructura resonante, ustedes me tienen que decir, bueno, hasta ahí. Después estos hidroperóxidos, bueno, se van a ir degradando, se van a formar aldehídos, cetonas de menor peso molecular. Obviamente que no pretendo que sepan en el caso particular, porque eso no lo sabe nadie, dónde se cortan los compuestos ni qué compuestos obtienen. Pero por supuesto que hasta el hidroperóxido yo pretendo que lo sepan de manera general, diciendo con un radical libre que se forma el hidroperóxido, y si yo les doy un ácido graso en particular, me tienen que saber hacer la reacción, igual que cuando ven química orgánica o química inorgánica o química analítica, ustedes las cosas las tienen que estudiar y obviamente que las tienen que saber. Todo lo que di lo tienen que estudiar. Es así. De hecho, siempre fue así. ¿Sí? No, pregunté para tener una idea cómo era la materia, nomás la forma de evaluar, porque por Sí, ahí sí, sí. la guía iba de una manera y por ahí la forma del examen era otra y no, era para tener una idea nomás. No, para nada. Yo, por supuesto, que te puedo preguntar la nomenclatura de los ácidos grasos, y me lo tenés que decir, dependiendo, bueno, con el nombre del EUPAC, o te puedo pedir que me hables de la abreviatura de omega 3 y omega 6. Sí, todo lo que di lo tienen que estudiar y sí, lo tienen que saber, chicos. No es que no le voy a pedir nomenclatura. Si doy nomenclatura es porque porque se las puedo tomar, claramente. Si no, directamente ni se las nombro, ¿sí? Todo lo que doy lo tienen que saber. Y suerte que hace un par de años el profesor era químico y les pedía las estructuras 3D de los compuestos y las estructuras químicas súper complejas. Zafaron, porque a mí no me interesa que tampoco sepan los compuestos en 3D o que me escriban los átomos de las resonancias complicadas, ni mucho menos. Pero sí, chicos, lo que doy, esto, que es lo básico, lo tienen que saber. Imagínense que yo estoy dando lípidos, que es una macromolécula enorme, de la cual hay libros y libros y libros
De todo esto que estoy dando en cristalización, hay libros escritos. O sea, yo les estoy dando una partecita muy reducida, ¿sí? En 2 clases. Entonces, mínimo lo que doy lo tiene que saber perfecto, ¿sí? Pero está bueno que pregunten para aclarar esta duda antes del examen. ¿Están ahí? Sí, sí. Bueno, no sé si aclaré tu duda. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta? Yo, a ver, voy a tratar de conectarme con cámara. Lo que pasa es que no sé por qué no me puedo conectar. ¿Recomienda algún libro para leer más bibliografía de los 3 que están planteados en el foro? No, lean esos. Sí, libros después hay un montón. Si alguno en particular. Perdón, pero alguno de los 3 en específico. Si el Feynman o... ¿Para cuál? ¿Para la parte de lípidos en particular? Sí, sí, No, ninguno en particular. De los 3 pueden sacar información que es interesante. Capaz bien. algunos temas sí están mejores escritos en alguno que en otro. Yo les voy a ir diciendo después cuando sigamos con proteínas. Pero lípidos en general lo pueden sacar de cualquiera de los 3 de manera distinta. ¿Sí? Bien, Ay, chicos, gracias. perdón, pero no me puedo conectar con la cámara. A ver si estoy ahí. ¿Me ven? No. Recién te veíamos. Ahí te veo yo. ¿Ahí? Bueno, ahí está. Así que, bueno, nada, de manera indistinta se pueden conectar con cualquiera lo pueden leer de cualquiera de los 3 libros, no hay ningún problema. A ver, me gustaría verlos, chicos, porque como que siento como que no sé ni quiénes son. ¿Se pueden conectar? ¿Pueden conectar la cámara? Si no es mucho pedir. Si me aguantás que me conecto con el celu, sí. Dale. Ahí está. Ese sos vos. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? No sé a quién estarías hablando. Pero estoy viendo uno solo. No, tenés que apretar el cuadradito de abajo donde tenés la llamada y ahí te van a aparecer todos los integrantes. ¿Dónde? Pará. Al lado de alzar la Al mano. lado, al lado del teléfono hay 3 puntitos. Más todavía, 2 a la izquierda. No. Bueno, ahí los estoy viendo. Espera. Si algunas son caras nuevas. ¿Quién es el que preguntó recién? A ver qué cosa tenía que estudiar. Yo pregunté. ¿Cómo es tu nombre? José. Hola, güey. Bien. Hola, ¿cómo están? No, chicos, por lo menos los miro, por lo menos veo las caras, qué sé yo. Es horrible hablar así a la nada misma. Pasa que por ahí a veces prender la cámara, yo por ejemplo, a mí me aparece en rojo la calidad de conexión deficiente y se Claro. me No, tilda el sí, audio sí. y No, hablaste de Semina y yo me la perdí porque va obvio, no. rápido, entonces Por eso me llega que, todo atrasado. exacto, por eso que tampoco es que les pido que se conecten porque entiendo que por ahí, y yo tampoco es que me conecto porque sé que por ahí que la calidad baja o que la conexión es peor, no sé bien cuál es el problema, por eso es que tampoco se los pido, pero bueno, por lo menos como que me gustaba verles la cara, así un poquitito a cada uno, para ver quiénes son, ¿eh? Y bueno, espero que no se duerman, chicos, ya me veo que ponen la clase y se tiran a dormir una siesta y se ponen el despertador a las 10 menos 5. Espero que no sea el caso, me muero. Y que me dejen hablando sola. No, por eso a veces que me gusta no que interrumpan todo el tiempo, pero que cada tanto alguien que me haga alguna pregunta, que me diga algo como para saber que me están escuchando. Así que bueno. Bueno, chicos, era eso. Les quería ver la cara un poquito a todos y bueno, cualquier consulta. Sé que las clases son intensas y que no paro de hablar, pero bueno, ya les dije, cualquier consulta se la pueden hacer a Gaby, me la pueden hacer a mí por mail, o bueno, si tienen muchas dudas podemos gestionar algún día así, que nos conectamos todos y que me puedan hacer las preguntas a mí así
online, lo que les resulte a ustedes más cómodo, ¿sí? Ustedes sepan que yo estoy a disposición para responder preguntas. Bueno, chicos, un gusto y nos vemos. Nos vemos el lunes que viene, ¿sí?